Es interesante cómo nosotros a veces cuando enseñamos a nuestros hijos, sobre todo en actitudes que puedan tener nuestros hijos y que de alguna manera nos pueden hacer lucir mal a nosotros, los padres. A veces nosotros lo decimos, tenemos esta frase, pórtate bien porque tú tienes un nombre que mantener, ¿verdad? Pórtate bien porque tú representas mi nombre, mi apellido, representas mi casa. Nuestros hijos llevan nuestros apellidos, ¿verdad? Y sobre todo los apellidos del padre. Y nos gusta en ocasiones recordarle que por tener nuestro apellido y por ser parte de nuestra familia, lo que ellos hacen refleja en nosotros también. ¿Amén? Y hay nombres y hay apellidos que se hacen notoriamente célebres por buenos actos, pero hay apellidos que se hacen también notoriamente o tristemente célebres por cuestión de malas actitudes, y después cuesta un trabajo tremendo limpiar ese buen nombre. Amén. A veces es que lo hace alguien por debajo del linaje de nosotros, y sin embargo queda un estigma sobre nuestro nombre y es difícil limpiarlo. ¿Por qué? Porque nos interesa respetar que nuestro nombre se respete. Nos interesa tener un buen nombre. Déjeme decir, la Biblia dice, hablando de los líderes, y yo estaba pensando en ese texto, creo que es de los diáconos y de los pastores, pero no recuerdo si es de los diáconos, de que dice específicamente que tenga buen testimonio de los de afuera. Fíjense, no dice de los de la iglesia, no dice que tenga buen testimonio de los de afuera. Eso se refiere al nombre, pero allá hay dos nombres ya. Cuando se dice buen testimonio de los de afuera, se está hablando de dos nombres. En primer lugar, el de él, y en segundo lugar, el que él representa, el de Cristo. Eso es lo que quiere decir tener buen testimonio. Tener buen testimonio es que la gente pueda reflejar correctamente, o pueda agradarse, o pueda encomiar, alabar el nombre de Dios, el nombre de Jesús, y no que uno eche por tierra eso, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar entonces del tercer mandamiento, porque te voy a decir algo. A Dios le interesa que su nombre sea respetado. ¿No se acuerdan el texto que leí al principio? Cuán grande es tu nombre, oh Señor Jehová, cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. Amén. Pero fíjense, y yo pensaba en esto, y qué maravilloso es ese gran nombre de Dios, el nombre de Cristo, está ahora sobre nosotros. ¿Te imaginas eso? Dios ha delegado la reputación de su nombre en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros le representamos a Él. Porque nosotros somos sus hijos, ¿verdad? Porque incluso nosotros se nos conoce universalmente desde Antioquía, se nos conoce como cristianos. O sea, somos portadores del nombre de Cristo. Eso es importante porque cuando nosotros estamos allá afuera, cuando estamos interactuando con las personas, cuando estamos comportándonos como nos comportamos, nosotros reflejamos el nombre de Cristo. Somos portadores, representantes del nombre de Cristo. Ese es nuestro nombre familiar. Amén. ¿Amén? Ese es nuestro nombre familiar. Nosotros, antes que nada, hemos sido adoptados en la familia de Dios. No solo el de Cristo, todo lo que tiene que ver con Dios, ahora hemos pasado a ser representantes de Él. Dios maravillosamente ha puesto hasta eso, ha puesto hasta en un sentido el honor de su nombre, lo ha puesto en nosotros. Miren lo que dice. Entonces, por lo tanto, respetemos el nombre de Dios. Yo he puesto como título este mensaje, el más grande nombre. Dice Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No dará por inocente Jehová. O sea, con el nombre de Dios no se juega, queridos hermanos. Miren, los judíos entendieron esto de tal forma que cuando los judíos
comenzaron a replicar los manuscritos de lo que era la Torá, o a escribir nuevas copias de los manuscritos de lo que era la palabra de Dios en aquel momento, que se conocía como la Torá, cuando iban a escribir el nombre de Dios, pausaban y volvían a mojar en la tinta y con tremenda reverencia escribían el nombre de Dios. Nada más escribirlo, ¿verdad? Porque habían captado la esencia de este mandamiento de que Dios no quiere que agarremos su nombre a la ligera. El cristiano no anda mencionando, aun cuando es cristiano, el cristiano incluso no anda usando el nombre de Dios en vano. Amén. Ni sin sentido. Por ejemplo, ¿qué significa usar el nombre de Dios en vano? Significa falsificar quien Dios es, lo que Él representa. ¿Okay? Eso es lo que significa. De hecho, cada persona debería reflejar activamente la naturaleza de Dios en sus acciones, palabras, pensamientos y planes. Voy a cambiar, hermano, perdón. Ay, Dios. Amén, amén. Ahora sí. Entonces, vamos otra vez. Significa falsificar quien Dios es, lo que Él representa. De hecho, cada persona debería reflejar activamente la naturaleza de Dios en sus acciones, palabras, pensamientos, planes, etc. en toda su vida. Tomar el nombre de Dios en vano es entonces reflejar su naturaleza de manera errónea. En otras palabras, convenir con actos, pensamientos, palabras, una idea falsa, errónea, equivocada de quien Dios es. ¿Amén? Por eso incluso para hablar de Dios y para explicar a Dios hay que explicarlo con las ideas correctas. Porque usar el nombre de Dios en vano es hablar de Dios y hacerse la idea que uno sabe de Dios, mencionar a Dios, explicar a Dios a expensas o de acuerdo a mis propias ideas y no a como Dios es y como Dios se ha revelado. Amén. Por eso hay un montón de gente que cree en Dios. ¿Verdad? Tú le preguntas a un montón de gente, ¿tú crees en Dios? Sí, no, yo creo en Dios, claro que sí. Yo recuerdo que conocí a una persona, se lo decía a ustedes, creo que aquí se lo dieron una vez en broma, que le decía, el hombre aquel. El hombre aquel. Yo conozco un montón de gente que le dice a Dios, Diosito. Se refieren a Dios como Diosito, y es una cosa muy moderna, jamás nadie se ha referido a Dios como Diosito. Pero además Dios no es un juguetico de bolsillo, yo sé, la gente no lo dice de cariño. No, nosotros tenemos que tener cuidado porque cariño no es un buen motivo para usar el nombre de Dios en vano. Porque su nombre es grande, su nombre es poderoso, su nombre es reverente. Amén. Pero vamos a seguir aquí. Entonces, por ejemplo de usar mal su nombre. Los cristianos, uno de estos ejemplos es profanar el nombre de Dios, la profanación. ¿Qué es eso? Usar el nombre de Dios en blasfemias y maldiciones. Amén. Amén. Usar el nombre de Dios en vano es usar su nombre para blasfemias y para maldiciones. Los cristianos no blasfeman y los cristianos, ¿verdad?, no maldicen. Pero esto, miren, maldecir, a veces uno tiene que poner esto un poco en nivel, ¿no? Maldecir no quiere decir disciplina. ¿Ven? Maldecir es, por ejemplo, como dice la palabra, maldecir es decir mal de una persona. Hay quien no sabe que maldecir es un chisme. Eso es maldecir. Por ejemplo, si yo empiezo a decir cosas incorrectas sobre ti y a chismear sobre ti y a tratar de destruir y de desfigurar tu carácter, tu imagen, eso es maldición. Amén. Amén. Y entonces, máxime, uso el nombre en vano, de Dios en vano, cuando a veces uso a Dios como justificación para hacerle daño a otra persona. Amén. Dios me mostró esto, que fulano, mengano, y empiezas a hablar y a insultar y a denigrar a otra persona. Pero, ¿por qué? ¿Por qué yo trato de poner un poco de nivel a esto? Porque eso no significa, miren, ustedes saben que cuando Pablo llegó a aquella isla, creo que fue de Chipre, si más mi mente no me falla, donde estaba este señor, el Bar Jesús, que dice que entorpecía los caminos rectos del Señor, Pablo le dijo, ahora quedarás ciego por un tiempo. ¿Y qué tú vas a decir? Es maldición. Dice que el tipo andaba a tientas.
No, eso fue una disciplina, un juicio que Pablo en su justo derecho hizo sobre esa persona que estaba, él era el que estaba blasfemando. Él era el que estaba entorpeciendo los caminos rectos del Señor. Y Pablo lo disciplinó. Incluso Pablo le dice, ahora quedarás ciego por un tiempo. Eso no es maldición, eso es disciplina. Eso es unción. A veces uno como pastor tiene que poner a algunas personas en disciplina y retirarle el apoyo. La iglesia a veces, eso no es maldición, la iglesia a veces tiene que excomulgar, expulsar gente que por pecado y por mal comportamiento son ellos los que afean el nombre de Dios y usan el nombre de Dios en vano. Entonces hay que tener cuidado porque la gente dice, ay no, pero no me maldigas porque me está llamando la atención. No, no te estoy llamando la atención, te estoy maldiciendo, te estoy disciplinando, estoy hasta cierto, igual que la gente piensa, no, el cristiano no debe juzgar. ¿Cómo? No, eso no es lo que eso quiere decir. Porque otro texto dice que el cristiano, el espiritual, todo lo juzga. Dice, ¿verdad? Y la Biblia dice más bien que nosotros nos juzguemos unos a otros antes de llevar la causa a las autoridades. Eso lo dice. La Biblia dice, no hay entre vosotros sabios que puedan juzgar entre ustedes, que se van hasta los tribunales y el hermano acusa al hermano. ¿Verdad? Entonces nosotros vamos a juzgar. Dice la Escritura que vamos a juzgar el mundo, hermano. Créalo. Usted va a ser parte del tribunal y eso le va a producir a usted un cierre y una clausura de todos los males de la humanidad. Cuando usted participe en el juicio final, usted va a estar allí. Eso no quiere decir eso, ¿verdad? Entonces, maldecir y blasfemar no tiene nada que ver con disciplinar y con confrontar el pecado y con poner orden y con expulsar si hay que expulsar. Amén. Y con retirar el apoyo y la cobertura espiritual sobre algunas personas. Eso no tiene nada que ver. Pero el cristiano no maldice en el sentido de hablar mal de una persona, de desearle a una persona que se muera, de desear que una persona le vaya mal. No, la Biblia dice que aún a los enemigos, ¿verdad? Uno sea bueno como ellos. El cristiano tiene que ser bueno. El enemigo entra incluso en otra categoría, ¿verdad? Porque el enemigo es tu enemigo y es muy difícil quizás, dice la Biblia, si de alguna manera fortuita cae en tus manos tener que ayudarlo, ayúdalo. Si tiene hambre, dale de comer. Amén. Ahora, yo no sé si ustedes han visto la noticia que salió de que a los trabajadores de FEMA, esto está ahora dando el duro, a los trabajadores de FEMA, de la Agencia Federal de Desastres y todas esas cosas, se les dijo que cuando fueran peinando los vecindarios estos del norte de Florida, que fueron afectados por el huracán este que pasó, que ya ni me acuerdo el nombre, pero se les dijo que si veían casas con signos o con banderas de Trump, las saltaran, no llegaran ahí. Amén. Ahora tú dices, y si eso, el cristiano tiene que ser, y si eso fuera al revés, si ahora mismo viniera un desastre y fuéramos nosotros los que peináramos la ciudad y viéramos casas con banderas de Kamala Harris, ¿qué haríamos nosotros? Nosotros entramos, el cristiano entra allí, porque además yo estoy usando esos ejemplos, pero aquí no se trata de eso, los cristianos no estamos por encima de todas esas cosas. Que quizás sea un mal ejemplo que yo use, pero el cristiano no debe ser acepción de personas. Entonces, usted, donde quiera que esté, usted tiene que ayudar a un enemigo, y un enemigo puede ser un satánico, un santero, que en definitiva, por ejemplo, seamos honestos, la mayoría de los santeros y la gente no son mis enemigos, porque yo no tengo problema con ellos ninguno, pero digamos, estamos en las antípodas espirituales, ¿no? Ellos creen algo que yo no creo, ellos creen algo que yo pienso que es satánico, que es lo que sea. Pero si los tengo que ayudar, los tengo que ayudar. Eso engrandece el nombre de Dios, porque dice la Biblia que Dios hace llover. Dios no dice, espérate, voy a llover, sáltame las casas de los que son mundanos, sáltame las casas, o sáltame la vida, o no le llueva a los terrenos, o a los sembrados que son de la gente que no es cristiana. No, la Biblia dice que Dios hace llover sobre justos e injustos. Eso está puesto en un lenguaje espiritual, o sea, los justificados por Dios y los que no son.
Amén. Nosotros no hacemos acepción de personas. Ese tipo de maldición no la hacemos sobre la gente. Excluir a una persona de un beneficio es una manera de maldecirlo también. Amén. Y los cristianos, eso nos representa a Dios, porque Dios no es así. Y te acabo de decir el mismo texto ese de llover sobre justo y injusto. Dios no es así. Usted tiene, y más si usted es trabajador de cualquier, digamos, departamento, lo que sea que brinda algún servicio, usted tiene que tratar a todos por igual, porque usted tiene que ser como Dios, ¿verdad? Usted es portador de su nombre y no va a tirar el nombre de Dios. Usted no se va a enfangar por saltar por una banderita, ¿verdad? Usted ni va a enfangar a Dios, ni va a enfangar su reputación, ni su vida, ni el nombre de Cristo por una banderita. Amén. Amén. O por un sellito, o por... No, usted no va a hacer eso. Por ejemplo, pues entonces hay gente que blasfema y maldice el nombre de Dios. Vemos políticos que blasfeman el nombre de Dios. Vemos ciertas áreas del planeta donde ciertas religiones son más fuertes y blasfeman el nombre de Dios también, y blasfeman el nombre de los cristianos, y mencionan, dicen palabras horribles de Cristo, y dicen palabras horribles de Dios, etc. Eso Dios no dará por inocente al que tome su Dios en vano. Y tú dices, ay pastor, pero ¿cómo es posible que hay tanta blasfemia y tanta maldición y no pasa nada? A veces sí pasa, a veces sí pasa, a veces pasa rapidísimo, a veces pasa después de un tiempo, pero algún día pasará. Cuando todo el mundo, como dice la Escritura, dé cuenta de todo lo que, mira, dijo. Entonces tú ves hay gente que para provocarte blasfema delante de ti, ¿no verdad? Gente blasfema el nombre de Cristo, asocian a Cristo con mujeres, usan que si el cuadro de Da Vinci, estupideces y pico. ¿Tú no has visto cómo el tiempo atrás surgió una estupidez grande con el cuadro de Da Vinci de la Santa Cena? Pero una estupidez de marca mayor. Que en ese cuadro María Magdalena era la que estaba al lado de Jesús y estaba como inclinado a él. Y ya la gente hizo ahí, imagínese usted. Imagínese usted que Da Vinci vino miles de años después de Cristo, ¿verdad? Que Da Vinci lo que expresó ahí fue su imaginación, fue algo que se le ocurrió pintar. Ah, no, ya la gente veía algo místico en eso, ¿no? Algo querían decir con el cuadro de la Santa Cena. Querían decir que Jesús tenía una relación con María Magdalena. Esos son blasfemias de las cuales la gente, por las cuales el que lo hizo va a tener que responder. Ahora te voy a decir algo, escúchame bien, pero eso te lo voy a decir en el mensaje que viene, pero te voy a dar una introducción. Los blasfemos van a ser perdonados también. Si se arrepienten, van a ser perdonados. Toda blasfemia y contra el Hijo del Hombre será. La única blasfemia que no va a ser perdonada es la contra el Espíritu Santo, que eso es otra cosa, no es lo que la mayoría de la gente piensa, pero eso es otro tema. ¿Verdad? Toda blasfemia. Pero aparte de eso te voy a decir algo. Pablo era blasfemia, él lo dice. Él lo dice. Eso ya te digo, te estoy dando un avance del mensaje de la semana que viene. Pero él dice, yo fui blasfemo y perseguidor de la iglesia, pero fui recibido a misericordia, dice. Y te voy a decir algo, tú y yo también hemos sido blasfemos. Amén. 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 Y en nuestros países la blasfemia se usa muy. En Cuba había una blasfemia muy española que se nos pegó, que era bien fea contra Dios, y la repetíamos cuando estábamos muy enojados. Amén. Sin embargo, aquí estamos, porque Dios nos perdonó. Entonces, ejemplo de usar mal el nombre de Dios en blasfemias, en maldiciones. Mira lo que dice Segunda de Crónicas, mal representar a Dios. Segunda de Crónicas 32:17. Dice, además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo, como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. ¿Tú sabes cuál es esta blasfemia? La blasfemia del político que se cree que él es superior a Dios. ¿Ves lo que le está diciendo? Este es el rey, creo que Senaquerib, me parece, no me acuerdo cuál, que sitia el reino de Ezequías. Y le dice a Ezequías, oye,
como los dioses de las demás naciones no pudieron conmigo, el tuyo tampoco te va a salvar. Amén. Y ya ustedes saben cómo terminó esa historia, ¿verdad? Que se te van matando unos a otros. El tuyo tampoco no te podrá salvar. Eso es una tremenda blasfemia. Y de esa blasfemia la hemos visto. Ustedes no se acuerdan que, bueno, ustedes, no sé si alguno estaba vivo en esa época, no lo creo. Pero ya ustedes saben cuál fue la famosa frase del ingeniero constructor del barco del Titanic. Dijo que ese barco ni Dios podía hundirlo. Ni Dios podía hundirlo. ¿Por qué? Porque ellos habían hecho un sistema, apareció por primera vez el sistema de bodega. No sé cuántos saben eso. Eso ya, hoy en día los barcos lo tienen. Y el sistema de bodega es que el casco del barco está dividido en bodega. Y entonces si una se rompe, la otra se cierra y aísla la inundación. Y si se rompen, se dan cuenta, son bodegas que se cierran si empieza a liquear una. Para que el barco, bueno, apareció un iceberg que le hizo una rajadura completa al Titanic y se llevó un montón de bodegas y ya no hubo manera de mantener el barco a flote. Amén. Cosas así, ¿verdad? Cosas así. Ese tipo de blasfemia, a veces, hermano, y te voy a decir algo como cristiano. Abstente de todo ese tipo de cosas. Abstente de hablar mal. Yo sé que tú dices, no, pastor, pero es difícil que un cristiano blasfeme. Bueno, a lo mejor un mal día, ¿verdad? Pero a veces blasfemia es mal representar a Dios. Bueno, entonces, estos políticos que toman el nombre de Dios en vano y se creen que ellos están por encima de la ley de Dios y que ellos son más poderosos que Dios porque han construido un reino. Algo parecido le pasó a Nabucodonosor. Oiga, dicen que esa Babilonia era hermosa, era linda, era una cosa bella, ¿cómo se llama? Impresionante. Y él dijo, mira, esta es la ciudad que yo soy más grande, empezó a mofarse de sí mismo y Dios lo puso a comer hierba. Amén. Hasta que, pero mira, aún él fue perdonado, dice que hasta que miró y reconoció que Dios era, y Dios lo perdonó, Dios es bueno, ¿verdad? Pero las blasfemias son cosas serias, no coja el nombre de Dios en vano. Romanos 12:14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Bendecid, querido hermano, no maldigas. Ni aun cuando estés enojado, pero otra vez, recuérdate que a veces la maldición está en los pequeños detallitos que tú no te das cuenta. Cuando te pones a hablar mal de un hermano, cuando te pones a hablar de cosas que tú no sabes, cuando te pones a inventar, cuando te pones a decir algo, mira, esto, yo no quiero, tú sabes que yo lo amo mucho y lo quiero, pero tiqui, 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 ¿no? No hagas eso, eso es maldición. El cristiano no hace eso, a menos que estamos hablando de un caso de verdad de pecado, una cosa seria, pero eso ahí tiene hasta sus mecanismos. La Biblia dice, si hay un hermano que anda en algo malo, llámalo primero tú. Si no te hace caso, busca otro. Si no te hace caso, tráelo a la iglesia. Y entonces, si no le hace caso a la iglesia, pues tenlo por gentil y publicano, o sea, excomúlgalo. Pero tiene sus pasos. Es mejor así. Otra manera de usar el nombre de Dios en vano es usar el nombre de Dios de una manera superficial. Es la frivolidad. Usar el nombre de Dios de una manera superficial y de una manera estúpida, ¿verdad? Hay gente que se creen que porque usen el nombre de Dios es como si el nombre de Dios fuera una especie de resguardo, algo antivampiro, ¿no? Déjenme leerlo para que vean lo que más o menos quiero decir. En Hechos 19, 13 al 16 mira, hay quien piensa que en la Biblia no hay sentido del humor. Hay cosas en la Biblia que son para caerse en el piso muriéndose de la risa, como este es el caso, por ejemplo. Dice, Hechos 19, 13 al 16. Hechos 19, 13 al 16. Dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en que estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos.
no se puede jugar con el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Porque ellos ni eran cristianos, ni tenían esa autoridad, ellos no sabían nada. Tú no has oído gente que habla de Dios y tú dices, no saben lo que están diciendo. Por ejemplo, tú no has oído decir que la Biblia dice, no, porque la Escritura dice, ayúdate que yo te ayudaré. No dice la Biblia en ningún lugar. Eso no dice la Escritura en ningún lugar. No, porque a Cristo Jesús lo fueron a ver los tres magos, Gaspar, Melchor y Baltasar. ¿Dónde dice la Biblia que eran tres? ¿Y dónde dice la Biblia que se llamaban Gaspar, Melchor y Baltasar? Y representan a Dios con todas estas cosas. Entonces estos, por ejemplo, no sabían, eran unos frívolos, no sabían absolutamente. Se creyeron ellos que decir el nombre de Cristo era como la cruz contra el vampiro, ¿verdad? Y fueron para allá y le dijeron al demonio, en nombre de Jesús, el que predica Pablo, os conjuro. Y el demonio le dijo, a Pablo conozco y a Jesús también, pero ustedes quiénes son. Vengan, ¿verdad? Vengan que vamos a bailar aquí ahora todos. Y van a salir de aquí en cuero. Amén. Frivolidad usando el nombre de Dios. A veces hay gente que se pone eso a hablarte. Es increíble, pero hay gente que se pone a hablarte de Dios. Y tú le explicas algo de la Biblia y dices, no, esto no es así. No, porque Dios es esto. No, porque como... A ver, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un Dios amoroso pueda tener un infierno? Eso es blasfemia. Bueno, porque él mismo es el que habla del infierno. El infierno no es un invento nuestro. No, yo no creo que Dios tenga infierno. Jesucristo mismo habló del infierno más que del cielo. Amén. ¿Verdad? Y hay gente que viene y te dice, no, porque la Biblia dice, no, porque usando, y tú se lo puedes decir, mira, mejor cállate, no uses el nombre de Dios, hermano, pero no sabes lo que estás diciendo. Y estás mal representando a Dios. Mal representando a Dios. Ustedes saben que el universo o la comunidad gay o LGBT, HI, JK, todos esos nombres que tienen, ustedes saben que esa gente encuentra en la Biblia cosas para lo de ellos. Yo no me voy a meter allí porque eso es tan desagradable que a mí me causa hasta alergia hablarlo. Pero por ejemplo, ellos tuercen y blasfeman de la relación entre David y Jonatán, por ponerte un ejemplo. E interpretan cosas allí de una manera que, que la única palabra que se me ocurre es aberración. Y inventan de acciones, ¿sabes? Ellos inventan que construyen torres de pensamiento pecaminoso en base a 1, 2, 3 versículos. Con tremenda frivolidad, con tremenda maldad, con tremenda blasfemia, ¿verdad? Esa gente, si no se arrepiente, van a responder a Dios por todas esas cosas. Imagínate tú que David es un antitipo de Cristo. David es una prefiguración de Jesús. Un día van a responder ante todas esas cosas. Igual que los políticos, tú lo ves y hablan de Dios. Aquí, yo lo he dicho otras veces, aquí ya no sale tanto, pero aquí había en la FIU un famoso, mi esposa y yo nos reíamos de él, un famoso teólogo. Él era teólogo y cuando Univisión, Telemundo, algo de eso, quería una consulta religiosa, no iban a hablar con el pastor de la esquina, no, le llamaban al teólogo de la FIU. Ese sabía de Dios, pero sabía de Dios, sabía de Alá, sabía de todo el mundo, uno de una barbita que salía. Y cuando se ponía a hablar de la Escritura, tú veías que no sabía absolutamente nada. Hermano, déjame decirte, recibir aquí domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, y leer tu palabra, la educación de la palabra de Dios te da a ti un nivel de conocimiento que ni tú mismo te lo imaginas. Y te das cuenta cuando tropiezas con gente que supuestamente saben de la Biblia y no saben nada. Absolutamente nada. Yo les conté a ustedes una vez que yo en una casa allá en Camagüey me tropecé con un sacerdote, el sacerdote de ahí del barrio, y uno que estaba ahí dijo, oiga padre, esta gente dice que las imágenes y esto, ¿y ustedes qué piensan? Y me echó contra el cura ahí. Y el cura, yo empecé a explicar de la idolatría, de lo que Dios decía, y el cura estaba como hablando, era un cura español por más, y me miraba así como si yo fuera un loco, pero no tenía nada con qué rebatir lo que yo estaba diciendo. Y decía que la encíclica no sé quién, que el Papa había publicado y que la iglesia tiene potestad para interpretar una serie de cosas. Una frivolidad y una superficialidad con el nombre de Dios.
Igual que los políticos. No, que Dios, se paran en el Congreso, en cualquier lugar y hablan de Dios. Pero cuando tú vas a la práctica, a la vida, no está Dios poniendo. ¿Para qué? Para ganar adeptos, para impresionar a aquel, para que el cristianito bobón diga, ay, mira, él es cristiano. Voy a votar por él porque es cristiano. No es cristiano nada. Está usando el nombre de Dios ahí en vano. Amén. Mira su historia, mira su vida, etc. Bueno, entonces otra manera de usar el nombre de Dios es a través de hipocresía. Hipocresía es clamar o hablar del nombre de Dios, pero actuar de una manera que lo deshonra. Miren, Jeremías 14:14 dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño en su corazón os profetizan. Amén. Hello, doctrina de la prosperidad. Algunas de esas iglesias de pastores, esa iglesia grande que algunos andan por ahí, se meten ahí y ay no, qué bueno está esto aquí. Qué bueno está esto aquí, está lleno de luces, está lleno de cosas, pero mira, suelta el dinero. Y Dios te ha puesto en esta vida para que seas rico, famoso y poderoso. Y después el cristiano termina destruido porque te dice, no, pero si tú no eres rico porque no tienes fe. Amén. O si no te sabes porque no tienes fe. Y tú dices, bueno, pues entonces quitemos a Pablo, quitemos a todos los cristianos enfermos, quitemos a los que asesinaron incluso. Quitemos, por ejemplo, si tú lees, creo que es, si tú lees Hebreos 11, la primera parte de Hebreos 11. La primera parte de Hebreos 11 fue de grandes hechos y grandes triunfos por la fe. Y de Hebreo para abajo es grandes sufrimientos por la fe también. Entonces aquí por fe se triunfa y por fe se sufre también. Y aquí hay hermanos que Dios los va a bendecir, tienen mucha finanzas, y hay otros hermanos que tienen medios modestos. Porque nosotros tenemos hermanos en todo el mundo, y hay hermanos en África, y hay hermanos en países pobres de Latinoamérica. ¿Qué tú le vas a decir? ¿Que no tienen fe? Tú le puedes decir, y eso sí, que la Biblia le ha prometido que no van a mendigar pan y que Dios los va a mantener. Amén. Eso sí. Y puede, yo no digo que no, puede que alguien en algún momento esté sufriendo alguna disciplina. ¿Por qué? Por no ser generoso, por ser tacaño, por ser agarrado, por no ser... Y puede que Dios lo esté disciplinando, pero en el sentido general el Señor se ocupa de sus hijos. Amén. Y la mayoría, y muchos de nosotros vienen de barrios pobres. Ninguno de nosotros nació, pienso yo, nació en cuna de oro, ni siquiera en clase media. Sin embargo, aquí estamos, ¿verdad? Entonces Dios no nos embarcó, no nos dejó, nos trajo, nos ha bendecido, y así hace con muchos. Pero no seamos, tengan cuidado con esa gente que falsamente profetiza. Yo recuerdo una vez que nosotros en Houston fuimos a ver a un famoso de eso, no voy a decir ni el nombre porque además nunca he oído de él, a uno de esos famosos de Nueva York. Vino y estaba predicando y su mensaje fue que si quería que Dios te bendijera, te sanara, lo que sea, tenías que venir adelante y traer en tu mano con fe una ofrenda, y una ofrenda generosa. Y aquel cuadro, no sé si Magali fue conmigo esa noche, fui yo solo, pero aquel cuadro de ver a aquel ministro de Dios, primero agarrarle así, porque tenías que venir y levantar el dinero. Y entonces él venía y agarraba el dinero primero, y entonces agarrando el dinero, oraba, ministraba la sanidad o lo que sea, y ¡pum! Entonces se quedaba con el dinero en la mano. Pero esa imagen de él primero ir a agarrar el dinero, era una cosa, era horrible la imagen, la verdad, para una iglesia. Y no en balde, por eso a veces uno tiene que luchar con tantos estereotipos, ¿verdad? Mi propio abuelo me decía a mí que las iglesias evangélicas estaban enchapadas en oro. Así mismo lo decía, mi esposa sabe. Él me decía, él me decía, eso es ser pastor, eso es un negocio redondo.
Me decía, yo voy a ir a tu iglesia y voy a predicar yo. Nunca vine. Yo decía, pues vamos a la iglesia, vamos. Dice, eso es un negocio redondo, aquí las iglesias. Yo lo voy a llevar a usted para que usted vea que las iglesias están enchapadas en oro. Pues el de aquí se lo llevaron, hermano. Se lo arrancaron ustedes. Y no me dieron nada a mí. Amén. Hermano, pero estamos riéndonos, pero eso es usar el nombre de Dios en vano. Representar mal el amor del Señor, aún para la gente que no tiene. Representar todo el sufrimiento de los cristianos que han sufrido, que han dado su vida, que han pasado situaciones terribles bajo el Imperio Romano y bajo otros gobiernos. ¿Ven? Para que vengan este tipo de mensajeros. Y dice la Biblia, ¿tú sabes qué pasa con este tipo de personas? Que han hecho de lo peor de su corazón un mensaje y lo han barnizado de cristianismo. Pero lo que les sale es lo que ellos tienen adentro. Y lo quieren imponer como algo cristiano, con el respaldo del nombre de Dios atrás. No dará Dios por inocente a quien use su nombre en vano. Lucas 18:11 dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y está orando a Dios. Con ese corazón está orando a Dios, usando el nombre de Dios en vano. Y dice que el publicano decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. ¿Sabes lo que quiere decir sé propicio a mí, pecador? Propiciación, quiere decir pon el cordero a mi favor. Pon el cordero a mi favor. Pon a Cristo a mi favor. Amén. Y dice, y ese se fue justificado y el otro, usando el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque ahí está la respuesta. Dios perdonó a ese y a él no. ¿Por qué? Porque eran hipócritas. ¿Qué le decía constantemente Cristo a los fariseos? Hipócritas. Por último, hay muchas cosas, pero yo sé que avanza el tiempo. Dos conclusiones sobre este tema. Vamos a seguir con el nombre de Dios. Uno, hermano, no juremos por su nombre. Su nombre está ya en nosotros. No tratemos de decir, no, te juro no, porque te juro y te perjuro. No. Mira lo que dice Mateo 5:37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Yo sé que hay gente que dice, y no está mal, pero hay gente que dice, oye, delante del Señor te lo digo. Oye, se entiende, es una corroboración, es que, oye, yo te lo estoy diciendo, delante de Dios te digo que eso no es así. Pero el cristiano, el que tiene el nombre de Cristo, debiera tener suficiente con sí o no. Sí. Oye, ¿tú hiciste esto? No. No, que tú ahí, sí. ¿Seguro? Sí. Porque yo tengo su nombre en mí. Yo soy su hijo. Yo represento, yo con mi sí y no, represento. Está diciendo sí o no, un hijo de Dios. Yo tengo el apellido del Padre. Yo tengo el nombre de Cristo sobre mí. Amén. Entonces, y no tengas esa necesidad siempre de que hay que tiene que creer en mí. Si no creen en ti, un problema de ellos. Tú diles sí o no, ya. Amén. Tú diles sí o no, que Dios te está mirando. Y ya. Y te voy a decir una cosa, aprende a decir que no, que a veces es más difícil. Aprende a decir que no. Y lo otro, no pongamos nuestro nombre por encima del suyo. Es un tema en sí mismo, pero lo quise decir aquí, ¿no? Porque santificado sea tu nombre, dice el Padre nuestro, la oración moderna. Pero mira, Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Salmo 115:1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia y por tu verdad. Aprende, hermano, a poner siempre el nombre de Dios por encima del tuyo. Amén. Aprende, hazlo como un ejercicio. Cuando la gente venga y te diga, oye, qué bueno, oye, tú eres tremendo, tú dices, no, gracias a Dios, que es que me da a mí esa fuerza. Porque si no fuera por Él, oye, qué bien lo hiciste el trabajo. No, gracias a Dios, porque yo a veces soy honesto con la gente y yo no. Varias veces yo he querido dejar, pero por la misericordia de Dios, Dios es quien me ha sostenido.
Aprende a acreditar a Dios con tus éxitos y tú verás cómo va a seguir el Señor bendiciéndote. Pero además, gente que va a ser atraída por eso. Ay, muchacho, Dios tiene algo en la vida de él, en la vida de esa muchacha. No sé, algo diferente. Dale siempre gloria a Dios. Es rico cada uno. Eso busca el mundo, hermano. El mundo busca hacer su nombre. El mundo busca que lo digan el señor tal, don fulano. A mí a veces me da cosas así. Yo a veces estoy oyendo la radio y van a presentar a un pastor y lo presentan con una cantidad de títulos. Y ahora las palabras del doctor, maestro, pastor, reverendo, fulano de tal. Pero está bien, bueno, él lo luchó, lo estudió. Pero pastor está bien, está cenado. Yo soy reverendo, a mí nadie me dice reverendo, yo creo que poca gente, a mí eso no me interesa. Pastor está bien, está bonito, es más, hasta en el trabajo me dicen pastor. ¿Sí? Pastor, me dicen, dale comida al pastor que él come bastante, todo el mundo sabe. Cuando hay comida o algo de eso, sí, ven al pastor que sabe que él come. ¿Verdad? No tiene que haber tantos títulos. Entonces, ese pastor lo acepto porque es lo que Dios ha puesto sobre mí. Amén. Y es bonito. Y pastor no es millonario, ¿no? El pastor es una cosa. Ese lo acepto porque él quiere. Pero no hay que estar llenando de hermano. Sé humilde y Dios te va a exaltar. Amén. Dale gloria a su nombre y Él te va a arrastrar en la gloria de Él. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos. Amén.